Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe. En esta ocasión, convocado por Filomena. Filomena nos ha pedido una película de 1973, dirigida por Norman Jewison, con Ted Neely, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Denen. Una película que todos conocéis, todos conocemos como Jesucristo Superstar. Lo primero de todo, muchísimas gracias, como es de rigor, a Filomena, por confiar en mí para esta crítica a la carta y además hacerlo para todo un clásico. Yo creo que a estas alturas todo el mundo, de todas las edades, de todas las condiciones, les basta escuchar apenas 3 notitas para reconocer el tema principal de Jesucristo Superstar, entre algunos otros. Y entre otras cosas, eso es así también en nuestro país, y es digno de mencionar, porque fue muy popularizada en aquellos mismos años, un poquito después de la película, el musical gracias a la labor de Camilo VI, representándola, esta función, con gran éxito, insisto, a mediados de los años 70, en el Teatro Alcalá de Madrid. Al final estamos ante una de las óperas rock mundialmente más aclamadas, con su origen correspondiente en Broadway, y cuyo éxito tuvo su continuidad también en su versión cinematográfica, en un matrimonio entre distintos formatos, distintos soportes narrativos, que aún hoy sigue mostrándose muy sólido. En resumen, estamos aquí en Jesucristo Superstar ante un musical, por cierto, 100%, es decir, todo es cantado. No hay prácticamente nada que sea hablado. Sin duda, el mito en torno a Jesucristo Superstar, además de las canciones compuestas por Andrew Lloyd Webber, además de las letras escritas por Tim Rice, otra unión, por cierto, de muchísimos quilates que dejó otros musicales como Evita, aparte de todas sus carreras por separado, se debe a que la película gira en torno a la figura de Jesucristo. Poner música a la pasión y muerte de Jesús, por muy buenas que sean las canciones y las intenciones, no dejaba de ser algo temerario, porque inevitablemente siempre iba a haber alguien que se pudiera sentir ofendido. El caso de Jesucristo Superstar no fue una excepción, hubo revuelo en su día ante el estreno, pero lo cierto es que leyendo un poco sobre cómo se produjo el estreno de la película y la reacción de las autoridades religiosas oficiales, lo cierto es que la película acabó recibiendo la bendición del Papa Pablo VI. El mismo equipo tuvo la oportunidad de presentarle la obra en el Vaticano y el pontífice dijo algo así como que esta película iba a traer a más gente al cristianismo que cualquier otra cosa que ellos pudieran hacer. Y lo cierto es que, bajo la perspectiva del tiempo, que nos dan ya estos casi 50 años que han pasado desde la película, algo de razón creo que tenía Pablo VI, porque, y esto lo veremos también más adelante, por más que estemos ante una película infinitamente más centrada en la naturaleza humana de Cristo que en su naturaleza divina, por más que sea una película muy vinculada también al movimiento hippie de aquellos años, no solo no es vista hoy como una película blasfema, sino que ha calado de forma honda tanto en creyentes como en no creyentes. Prueba de ello, por cierto, es que el musical de Camilo VI, y ya acaba aquí mi reivindicación de Camilo, se estrenó en nuestro país en 1975 y permaneció varios meses en cartel debido al éxito. Por cierto, muy alabada esa versión por parte del mismísimo Andrew Lloyd Webber. En el caso de la película, que es lo que nos ha pedido Camila, todo está orquestado además por un realizador que, pese a pertenecer al mainstream de Hollywood, era un cineasta guerrillero, era un tipo dispuesto siempre a poner el dedo en la llaga en todos aquellos problemas sociales
en todas las injusticias y en todas las controversias religiosas que se le pudieran poner en su camino. Es una filmografía muy interesante, la de Norman Jewison, el director de Jesucristo Superstar, al cual, por cierto, el musical no le era algo ajeno. Una de sus películas inmediatamente anteriores fue El violinista en el tejado, también procedente de Broadway. Pero vamos, anteriormente era un cineasta que había dirigido El calor de la noche, donde denunciaba el racismo en Estados Unidos, que vienen los rusos, una película bastante olvidada, una sátira en la que se reía a modo de la paranoia anticomunista. Después dirigiría Rollerball, su distopía sobre cómo el deporte organizado puede ser utilizado para someter a las masas como un opio del pueblo. Después haría Agnes de Dios, una película también controvertida, con la religión como telón de fondo. En resumen, es una carrera más que interesante, la de Norman Jewison, que aquí además adaptó él mismo en el guión la obra original, coescribiéndolo con Melvyn Bragg. En este caso en concreto, por muchas razones, entre las cuales hay un buen puñado de canciones maravillosas, y no precisamente las más conocidas, orquestadas, por otro lado, por André Previn, creo que a Jewison le salió muy bien una apuesta que no era nada fácil. Por eso mi calificación de Jesucristo Superstar no puede ser menor en ningún caso de 4 estrellas, un notable muy alto por los motivos que os diré posteriormente. ¿Cómo se le ocurrió a Lloyd Webber y a Tim Rice esta idea prácticamente suicida? El hecho de poner coros y danzas a la pasión y muerte de Cristo podría haber sido un desastre absoluto por infinidad de motivos. Primero hay que decir que esto surgió como un álbum independiente, antes que como musical, como un disco conceptual, una ópera rock, como habían hecho, por cierto, justo un año antes de Who con Tommy, grupo, por cierto, al que publicito hoy de manera subliminal. Son discos, en definitiva, que cuentan una historia a través de sus canciones y que además luego resultan muy adaptables para una versión escenificada. A principios de los 70, Webber y Rice estrenaron Jesucristo Superstar en Broadway. La película narra de forma muy libre el Nuevo Testamento. Además, hace un poco lo que quiere con los textos. Prescinde de toda la parte de la niñez de Cristo, que es cierto que no es muy abundante, pero no vemos la concepción de la Virgen María. De hecho, María ni siquiera aparece en toda la película. No vemos el nacimiento, no hay magos venidos de Oriente, tampoco vemos momentos posteriores como es el bautismo por parte de San Juan Bautista en el río Jordán. Y muy importante también, no vemos los milagros de Jesús en la película. Y esto es algo que hay que aclarar desde el principio. Al contrario que otras adaptaciones del Nuevo Testamento, Jesucristo Superstar prescinde de la naturaleza divina de Cristo y se centra única y exclusivamente en su naturaleza humana. No nos va a mostrar nada por su parte que pueda considerarse como milagroso. La película nos va a mostrar al hombre, no nos va a mostrar al Dios. La cinta además comienza en realidad con la llegada de Jesús a Jerusalén, ya conformado su grupo de los 12 discípulos. Y en realidad, de todos los personajes, se centra principalmente en 3. Jesucristo, como no, María Magdalena y, sobre todo, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Cristo, no Judas Tadeo, ese sería el bueno, para entendernos. De hecho, prácticamente los hechos que ya conocemos se nos van a narrar a través de los ojos de Judas, a través solo de sus ojos. Y digo que es muy importante precisamente por eso, el hecho de elegirle a él casi como protagonista ya da una intencionalidad de que no vamos a estar ante una película muy ortodoxa con los cánones bíblicos. Luego profundizaremos en esto y además a petición de Filomena, que nos lo ha pedido. Otra actualización que se permitieron Webber y Rice fue el hacer un paralelismo entre Jesucristo y lo que podía ser una estrella de rock de la época. De hecho, Anás y Caifás en un momento dado hacen referencia a cómo parar toda esa oleada de Jesusmanía que ha invadido Jerusalén.
Es un paralelismo con la vida de una estrella de rock, obviamente sin los excesos de una estrella de rock, pero sí como líder de masas, como podría ser un John Lennon, por ejemplo, o un Bob Dylan de la época. Gente, además, que lanzaba mensajes de paz y amor y que a ojos de los jóvenes resultaban seres divinos. De hecho, es inevitable no acordarse mientras estás viendo la película de aquella famosa frase atribuida a John Lennon, bueno, atribuida no, directamente la dijo años antes, en la que sostenía que los Beatles estaban llegando a ser más populares que Jesús, lo cual, por cierto, le causó graves problemas tanto a él como a la banda. La paz y el amor, los mensajes de paz y amor que os decía antes, dos conceptos que nos van a llevar, por cierto, a una época del siglo XX muy determinada, y yo creo que esa es la gran marca de agua de esta película. Su estética y sus modos inconfundiblemente hippies. Un hippismo, por cierto, ya tardío. Por aquellos años no es que fuera precisamente la última tendencia y la novedad del momento. De hecho, el otro gran musical, o posiblemente el musical más centrado en la época hippie, que es Hair, vino después en su adaptación cinematográfica, pero en su versión escénica, su versión teatral, es anterior a la de Jesucristo Superstar, es del año 67, y un año, por cierto, en el que sí que estaba siendo el nacimiento de todo el movimiento hippie. Algunos, todo este tema de la estética, del hipismo y tal, les chirriará por todos los lados y otros dirán que es precisamente en las pintas y en las caracterizaciones de los personajes donde reside uno de los grandes encantos de la película. Pero vamos, que os hagáis una idea, o sea, los soldados romanos en este caso llevan camisetas de tirantes de color violeta y cascos que más de romano parecen de minero. De hecho, esto es importante porque Jesucristo Superstar empieza como una representación directamente, como diciéndonos, esto que vais a ver a partir de ahora es una función, no va más allá, no le deis más vueltas al tema, es nuestra visión personal de la figura de Jesucristo, la figura de Judas, la de María Magdalena. Es un ejercicio metacinematográfico muy interesante y que raras veces hemos visto en la historia del cine. Vemos las ruinas iniciales del templo, con un solo de guitarra eléctrica de fondo, y la llegada de una furgoneta en la que comienzan a bajar los actores, vestidos como hippies de la época, como directamente estos chicos y chicas debían ir por aquel entonces, ¿no? Empiezan a descargar todo el material, el atrezo, las togas, los abalorios romanos y, por supuesto, la cruz, bajada entre varios. Forman un círculo y elevan a un joven rubio mientras suena de forma épica el riff, vamos a llamarle así, de la película, el fraseo en el que se corea Jesucristo Superstar. Por cierto, todo lo que vemos en la película, esto es importante también, rodada en un desierto de Tel Aviv, bien cerquita de donde ocurrieron los hechos. Ya desde el principio vemos que el personaje de Judas va a llevar la voz cantante. De algún modo, la película supone un lavado de cara a Judas, el gran traidor por excelencia de la historia. El musical, el guión y la película de Jewison coinciden en este punto. Vamos a intentar comprender por qué Judas actuó como actuó. En ese sentido, es muy interesante lo que dijo Lloyd Webber sobre su inspiración para la película. En aquel caso fue una canción escrita precisamente por Bob Dylan, al que he mencionado antes, una canción titulada With God in Our Side, con Dios en nuestro lado, y un verso muy concreto en el que decía, ¿es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios de su lado? Eso le gustó mucho a Andrew Lloyd Webber y le animó a cambiar la perspectiva de la historia oficial. Es decir, no mostrarnos a Judas como el traidor perverso y sin redención posible, sino como alguien forzado a jugar un papel muy desagradable, según dijo él, dentro de los planes de Dios. Dicho de otra forma, Jesús, y era así como lo veía Lloyd Webber, necesitaba de la traición de Judas para que él pudiera morir y sacrificarse por toda la humanidad.
En ese sentido, por cierto, lo primero que canta Judas en la película, en la obra, es una crítica a Cristo. Él ya le empieza a tirar chinitas desde el principio. Has empezado a creer las cosas que dicen de ti, te has empezado tú mismo a creer tu divinidad, a creerte un Dios. Le echa en cara precisamente su soberbia a Jesucristo por venirse arriba, por así decirlo, en su papel de Mesías. Judas está interpretado aquí por Carl Anderson, que ya había encarnado a Judas en el musical de Broadway, aunque empezó como sustituto. Carl Anderson, un actor negro, y esto es algo que también causó mucha controversia en su día. De los 12 discípulos que vemos en la película, solamente él tiene la piel oscura. Fue sin duda un gran golpe de efecto tanto para la obra como para la película, y casi dio más que hablar este Judas negro que la representación del propio Jesucristo. Las acusaciones de racismo eran inevitables. Ahora bien, creo que con los años han hecho justicia en este sentido, y creo que nadie puede considerar a Jesucristo Superstar precisamente una película racista. Es más, de todos los personajes, si nos atenemos a la película, no a los evangelios, creo que Judas es el más interesante, el que tiene más aristas, el que resulta más contradictorio y el que resulta más rico de analizar. Todo ello con una actuación soberbia, vamos a decirlo ya, de Carl Anderson, además de su voz, que eso en un musical de esta envergadura se da por sentado. El siguiente personaje que se nos presenta también es el de la prostituta María Magdalena, interpretada por Yvonne Elliman, presente en el reparto original de Broadway, y una artista, por cierto, de ascendencia japonesa. Por lo tanto, teníamos en la película, junto con Judas y Cristo, un triángulo emocional y multicultural, podríamos decir. Una relación, por cierto, la de María Magdalena con Cristo, que Judas le echa en cara a Jesús. Está claro que María Magdalena está enamorada de Cristo en la película, y así lo demuestra en la que es posiblemente mi canción favorita, o al menos de las más emotivas, que es ese Everything's Alright. Todo esto además, insisto, mientras saltan las réplicas de Judas. Esto es una de las señas de identidad de las óperas rock, y de las óperas en general, solamente que adaptadas al lenguaje del rock, el diálogo entre canciones contrapuestas, entre distintos leitmotivs. Al tono sereno, bonito, tierno, romántico de la canción de María Magdalena se cruzan esos chispazos de agresividad que suponen las pullas de Judas. Llegados a este punto, creo que es el momento de responder a una de las consultas, que nos había hecho exprofeso Filomena. Nos ha pedido que hablemos acerca de las posibles influencias que en la obra de Lloyd Webber y Tim Rice pudieron tener los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son aquellos textos, como muchos sabréis, surgidos presuntamente en los primeros años y siglos del cristianismo, y que no solo no fueron aceptados por la Iglesia católica, sino tampoco por la ortodoxa, por la anglicana o por las iglesias protestantes. Muchos de estos textos fueron escritos a partir del primer siglo después de Cristo, obviamente, por sectas cristianas y judías consideradas gnósticas. El gnosticismo era una corriente que convivió entonces con el cristianismo más ortodoxo y que, como resumen, podríamos decir que consistía en predicar que la salvación de los hombres no estaba tanto en ese sacrificio de Jesucristo al morir en la cruz, sino en un proceso de autoconocimiento propio, una introspección hacia nosotros mismos, de forma que podríamos aprender de la divinidad y acabar obteniendo así la salvación. En todo caso, oficialmente, según la doctrina cristiana, el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, constaría de 4 evangelios, los de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, más las epístolas, más el Apocalipsis de San Juan. ¿Qué ocurre? Que al final puede haber fácilmente más de medio centenar de evangelios apócrifos, algunos de ellos, por cierto, hallados en fechas no muy lejanas en el tiempo. Al final, desde que estos textos no oficiales se conocieron,
ha sido inevitable que se haya fantaseado muchísimo con ellos a la hora de analizar la figura de Cristo. Y entre los personajes más reinterpretados se encuentra sin duda la figura de María Magdalena. En los evangelios canónicos, los que conocemos todos, por así decirlo, no hay mucha información sobre ella. Es más, la identificación que se hace de ella como una mujer pecadora, dedicada a la prostitución y redimida por Jesús, procede de un episodio del Evangelio de Juan en la que se narra cómo Jesús salva a una mujer adúltera de ser lapidada, y se sobreentiende que se puede estar refiriendo a María Magdalena. Insisto, en ese sentido es una figura bastante discutida, pero volviendo a los textos apócrifos, sí que es cierto que otorgan a Magdalena un papel más importante de lo que le da el Nuevo Testamento canónico. En dos de estos textos, los llamaríamos, algunos los llaman protoevangelios, otros evangelios apócrifos, en este caso supuestamente escritos por Tomás y Felipe, Magdalena sería prácticamente un apóstol más, casi el 13º, con un papel muchísimo más activo en la actividad de la comunidad fundada por Cristo. Y también hay una referencia a ella en estos mismos textos como la hermana, la madre y la compañera de Jesús. Esto último, ya sabéis, acordaos de La última tentación de Cristo, adaptación de una novela de los años 50 y todo el revuelo que desencadenó cuando dirigió esa película Scorsese. La película de Jake Wilson, que es a lo que vamos, no va tan lejos en ese sentido. Juega un poco con la ambigüedad. Sí que muestran a una María Magdalena entregada a Jesús. Quizá el momento más tenso es el que comparten en una tienda de campaña en la cual Yvonne Elliman entona otro de los temazos más recordados de la película, que es I don't know how to love him. No sé cómo amarle. Suena mejor en español, por cierto. Ella dice algo así como: es solo un hombre y he tenido muchos antes. Yo siempre había sido la deseada, él es solo uno más y sin embargo ahora es ella la que está enamorada. Lo cierto es que para mí las canciones más bonitas de la película salen de la boca de María Magdalena y es lo que os decía antes al principio. No son precisamente las más archiconocidas. En todo caso, y respondiendo, que no me quiero escaquear de nuevo de la petición que nos ha hecho Filomena, hay un aspecto curioso también. Aparte de este protagonismo especial que se le da a María Magdalena en la película y que podría estar vagamente inspirado en esos evangelios apócrifos, con una actividad mucho más activa en lo que se refiere a la vida de la comunidad fundada por Jesús, hay que mencionar también que existe un evangelio apócrifo atribuido a Judas Iscariote, hallado en Egipto. Un texto, por cierto, que supondría un lavado de cara para Judas el traidor. En ese texto se vendría a decir que Judas era el discípulo predilecto de Jesús y que si lo entregó a las autoridades por aquellas famosas 30 monedas de plata, fue para cumplir el plan trazado por Dios. Sin embargo, no podemos decir, por desgracia, no puedo decir que este evangelio apócrifo fuera una influencia para Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, para Jesucristo Superstar, porque lo cierto es que fue hallado años después de que se estrenara esta película y, por supuesto, de que se estrenara el musical. Creo que va a ser ahora, ya pasados los 20 minutos, cuando voy a hacer la primera referencia casi a Ted Neely, el cantante y actor que da vida a Cristo en la película. No era el titular de la obra de Broadway, pero se hizo con un papel para el que audicionó, dicen, el mismísimo John Travolta. Curiosamente para mí, Ted Neely no es el que mejor está en la película. Insisto, esto aparte de las condiciones vocales que luce, que son espectaculares, y que ya me gustaría a mí poder llegar a esos falsetes y que le han valido entrar en la historia del cine. Es cierto que, por otro lado, interpretar a Jesucristo es algo complejo por motivos evidentes y por multitud de ellos. Pero
sí que tengo que decir que aparte de su voz no me logra transmitir ese espíritu mesiánico con su mirada. Puede ser que también fuera la intención de los autores. Os lo he comentado antes, se pretendía pasar muy de puntillas por el lado trascendental y espiritual de Cristo y centrarse más en sus raíces humanas, lo que le ata a nuestro mundo. Por ejemplo, hay un número muy animado, a ritmo de soul, en el que el pueblo hippie está entregado a Cristo. Convencido de que es su rey, su libertador, le preguntan: ¿qué más pruebas necesitas por parte de nosotros? Y sin embargo Jesús no se siente cómodo con toda esa adulación y por supuesto duda. Tiene dudas sobre el sacrificio que finalmente va a llevar a cabo. Hay también otro momento posterior en ese sentido en el que se le comienzan a aparecer cojos, ciegos, prácticamente cualquier persona que tiene alguna necesidad reclamándole un milagro, y Jesús se agobia y directamente les dice: dejadme en paz. Pero al final es Judas quien copa los momentos más inolvidables. El gran anacronismo de todos los que vemos en la película es ese en el que se nos muestran, por cierto, tanques detrás de él, tanques de verdad, seguidos después por aviones. Es en el momento en el que Judas se autoexcusa todo el rato por su traición, diciéndose a sí mismo: esto no lo hago ni por vanidad ni por dinero, aunque acaba aceptando las 30 monedas de plata. De hecho, veremos después, tal y como toca, a un Judas desesperado. No es que se sienta culpable, es que sabe que es culpable. Y ya sabéis que les arroja las monedas. Pero yo creo que la interpretación que quiere hacer de él, del personaje de Judas, la película, es que se siente permanentemente utilizado. Él se pasa toda la película dándose razones para actuar como actúa, diciéndose a sí mismo que no le gusta todo el espectáculo que hay montado en torno a Jesús, que se está desvirtuando el mensaje y que intuye que al final no se va a librar al pueblo judío del yugo romano, ¿no? Que para eso muchos se alistaron a las filas de Jesús. Pero en realidad Judas actúa como actúa porque se siente utilizado desde el primer momento. Él ha sido elegido para traicionar, para pasar a la historia como el malo malísimo. Judas, en resumen, se siente como una víctima y de hecho sus últimas palabras antes de ahorcarse es: me has asesinado. Más momentos de la película. Por supuesto, uno de los momentos que yo siempre quiero ver cuando estoy viendo una película sobre Cristo es la expulsión de los mercaderes en el templo, ofreciendo aquí sus mercancías, entre ellas, por cierto, ametralladoras de todo calibre. Es uno de esos instantes que, insisto, en toda película de Cristo siempre queremos ver a ese Jesús desatado, con ese enfado monumental con los mercaderes, y después cómo empieza a destrozarlo todo porque han convertido el templo en una cueva de ladrones. Luego también hay que reseñar el instante de los apóstoles en el huerto de Getsemaní, donde, por cierto, se quedan paralizados en la última cena, como si se tratara del célebre cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? En un claro homenaje por parte de Jewison. Allí, por cierto, Jesús siente miedo, ¿no? Él se lo pregunta: ¿por qué debo morir? Dame una razón para que muera. Todo esto, por supuesto, dirigiéndose a Dios. No hay que olvidar tampoco a los personajes de Caifás y Anás, los sumos sacerdotes del Sanedrín. Dos trucos con leprosos y el pueblo está a sus pies, cantan al principio, mientras intercalan los acordes de Jesucrist Superstar, ¿no? En ese constante diálogo entre canciones. Eran los grandes villanos en el Nuevo Testamento y también lo son en la película. Eso valió, como no, acusaciones de antisemitismo. Como veis, todos tenían su pequeña cuota de protesta tras el estreno de Jesucristo Superstar. Otro momento grande de la película para mí es el protagonizado por el gordito Herodes, con una canción que rompe con el tono de las restantes, deudora del estilo tipo cabaret años 20. Si eres el gran Jesucristo, demuéstrame que no eres tonto y que puedes caminar sobre esta piscina de agua que tengo a mi lado. Le pide que le enseñe sus poderes y que demuestre que no es un hombre como los demás, que no es un charlatán más de los que podía haber por aquella época. Me encanta cómo el personaje de Herodes pasa del entusiasmo inicial al cabreo más absoluto. Además, es un momento que rompe también con la intensidad del último tercio de la vida de Jesús, con esa intensidad propias de la pasión y muerte. Otro que está aquí estupendo es Barry Denen, haciendo de Pilatos, también recuperado, por cierto, del montaje de Broadway.
No trabajó mucho en cine, pero además de esta película participó en otra emblemática, El Resplandor de Stanley Kubrick. Creo que no tenía diálogo, tendría no más de 2 o 3 palabras, pero aparecía sus minutitos en pantalla e interpretaba ahí al segundo de mando en el Hotel Overlook, después del director apareciendo en las escenas del principio. Denen encarna a ese Pilatos con dudas, incapaz de comprender por qué el pueblo da ahora la espalda a Cristo. Por cierto, una de las diferencias con las escrituras es que en la película no aparece Barrabás, ni se da, por tanto, la posibilidad, la oportunidad al pueblo de elegir entre Cristo o Barrabás. Es, por cierto, tremendo ese momento de los latigazos. Pilatos cuenta 1 a 1 los latigazos que recibe Jesús, 39, según marcaba la ley de la época. Es otro de esos momentos arriesgadísimos de esta película. Pilatos quiere negarse, no lo comprende, quiere lavar las manos, pero la suerte está echada. El pueblo se lo exige y Jesús ya hace mucho que ha aceptado su destino, concretamente desde Getsemaní. Como Judas, Pilatos también está temeroso de cómo le puede tratar la historia a partir de ese momento. Se intercala aquí, además no la he mencionado hasta ahora, la otra célebre canción de la película que es el Hosana, palabra que, por si no lo sabíais, hebrea, que entre otras acepciones tiene la de Salvador. Me gusta esa elipsis extraña que hay a continuación después del momento de los latigazos. Vemos la espalda de Jesús ensangrentada y después le vemos descender, vestido de un blanco puro y compartiendo escenario con Judas, vestido también de blanco, intercalándose mientras imágenes breves de la crucifixión. Y Judas no pierde ahí la oportunidad de seguirle recriminando a Cristo todo lo que ya hacía en vida, acusándole de ser un creído por venirse arriba ante todo lo que se contaba y por todos los fans que llegó a arrastrar. Todo esto además a ritmo de soul, en uno de los momentos y en una de las canciones más espectaculares de la película. No deja de ser significativo, y esto va un poco al tono que se le quiere dar a la historia, que Jesús y Judas, libertador uno, traidor el otro, compartan el mismo escenario tras su muerte. Dicho de otro modo, y como creo que ha quedado clarísimo en toda la película, la intención de Andrew Lloyd Webber, de Tim Rice, no era demonizar a Judas, sino de intentar comprenderle y, ¿por qué no decirlo?, justificarle como un instrumento para hacer cumplir un plan superior, un plan divino. Dicho esto, todos los actores, menos Jesús, pero sí Judas, que es el último en subirse, vuelven a montarse en el autobús, en ese mismo autobús que habíamos visto llegar al principio de la película, porque esta función, que era Jesucristo Superstar, ya ha finalizado. Como ya ha finalizado esta crítica a la carta y cada vez hilo a nivel de presentador de informativos. Ahora, en serio, muchísimas gracias a todos, especialmente a Filomena, que es la persona que nos ha pedido esta crítica a la carta. Si queréis hacer como ella y pedirnos críticas a la carta en la revista Acción, solo tenéis que echar un vistazo a las instrucciones que hay un poquito más abajo. No os olvidéis, importante, darle al botón de suscripción arriba, muy importante para nosotros. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.